Gracias, Señor, gracias por esta oportunidad que tengo de estar con mis hermanos, mis hermanas, a través de este programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes, y que en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de cuaresma, porque queremos apartarnos de todos esos virus que son pecados, para concentrarnos más y más en la voluntad de Dios y con su fuerza y poder vivir según esa voluntad cada día de nuestra vida en santidad, para llegar un día al santo, a la presencia y la gloria de Dios, que es el cielo. Hermanos y hermanos, hoy tenemos un programa bien lleno de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, y gracias por estar en sintonía con nosotros, y gracias por invitar a otras personas para que también se unan a la familia de WTN y de Radio Católica Mundial. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano, hermana, pongamos en oraciones, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas mi Dios. A ti, Señor, nuestro deseo de consagrarnos a ti, de sumergirnos en tu presencia, de obedecer tu santa voluntad. Este tiempo de Cuaresma, estos 40 días, Señor, es un medio, o son medios fabulosos que tú nos presentas para nuestro mejor bien, Señor, para alimentarnos de tu palabra, para alimentarnos de tu cuerpo y de tu sangre en la Santa Eucaristía, para confesar nuestras faltas, nuestras culpas, no para ser masoquistas y darnos en la cabeza con un martillo, no, nada de eso, Señor. Es para que podamos ser libres, mi Dios. He venido para que tengas libertad, pero libertad en el buen sentido de la palabra, para que seas libre, para que esas cosas que te acongojan, que te deprimen, que te preocupan, que te apartan del gozo de la presencia de Dios, salgan de ti. Este día ya no regresa, hermano, este día ya no regresa, hermana, y la pregunta es: ¿cómo has vivido tu vida? ¿Eres una persona de gozo a pesar de tus tribulaciones y problemas, o estás tan imbuido en tus problemas que sientes que te estás hundiendo? No hay esperanza para ti. Y si hay esperanza, hermano, si hay esperanza, hermana, y la esperanza está en Jesucristo, y a medida que nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, vamos a ver la gloria de Dios. Padre Santo, Padre Amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, bendice a cada uno de tus hijos, oh Dios, con la certeza de que estamos en tus manos santas, Señor, que estamos en tus manos fuertes, mi Dios, que estamos en tus manos poderosas, Señor, que no tenemos que tener miedo, que lo que tenemos que tener, sí, es cautela de no apartarnos de ti, Señor, porque si nos apartamos de ti, vamos a caer en las mismas garras de Satanás, que quiere destruirnos. Bendice a este hijo tuyo, Señor, con la plenitud de tu amor, a esta hija tuya, Señor, que se siente tal vez un poco herida, un poco tensa, un poco desinflada, Señor. Llénala, cúbrela, abrázala, Señor, con la plenitud de tu amor, de tu presencia, del fuego de tu Espíritu Santo. Llénanos de ti, Señor, en esta Santa Cuaresma, en este tiempo de renovación espiritual y de acercamiento a ti. Ese es tu deseo, y queremos que ese sea el nuestro también. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios. Bendito sea, Señor. Damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que nos escriben, que nos llaman, pidiendo que les ayudemos en la oración. Con todo gusto estamos aquí para servirles. Ese es el propósito de este programa, compartir con ustedes, compartir la fe en ese en quien todo lo podemos, que es Jesús el Señor. Damos gracias a Dios por la familia Gerard Luna de Guatemala. Le envía un caluroso saludo, muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes.
Melania de San Francisco pide oración por sus hijos que están lejos de la iglesia. Antonio, Jesús, Alejandro, José, Guadalupe y Josefina. Y también pide oración por su hermana Concepción. Y el consejo que te puedo dar, mija, es sigue acercándote tú al Señor. Y vas a ser un magneto que va a traer a todos tus hijos a los pies de Cristo Jesús. Te lo garantizo. Ana de Bronx pide oración por su familia Batista, que el Señor los bendiga en este tiempo particular de renovación espiritual. Ponciano e Hilda de Autlán de Navarro, en Jalisco, México, piden oración por sus necesidades personales y también por sus familiares. Que Dios los bendiga a todos. Elba de North Carolina pide por Emily y Anida Bonilla, que el Señor les bendiga en abundancia. Y Aida de Puerto Rico pide por su país, Puerto Rico, y también por Jason Walder, que Dios les bendiga a todos en abundancia. Y Guillermina de San Francisco pide por la familia Ramírez Ramos. También pedimos por todos aquellos que solicitan nuestras oraciones en la página de Facebook de este servidor, que Dios supla sus necesidades en abundancia. Y recordamos que los únicos medios oficiales del Padre Pedro, bueno, Facebook es facebook.com/Pedro Núñez. Ojalá que ustedes se puedan añadir a la lista de las personas que se benefician de esta página. Usualmente mandamos pues impulsos positivos, mandamos pensamientos de fe que les pueden ayudar en su crecimiento con el Señor. Quiero decirles, pues estamos en Instagram, estamos en YouTube y estamos también en Twitter. Así que para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a @Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y por favor, cuídense de los perfiles falsos que piden apoyo económico en mi nombre. Nunca lo vamos a hacer a través de estos medios. Seguimos en este tiempo de cuarentena, pero sí, definitivamente tenemos que cuidarnos de ese horrible virus, la pandemia, que está pues haciendo tantos estragos en el mundo entero. Y Dios permita que el Señor los cubra con su poder y que ustedes pues también se cubran y se protejan para no causarse daños ni a ustedes ni a otras personas tampoco. Y pedimos por todos aquellos que han muerto, que han ido a la presencia de Dios. Dios permita que todos reciban la corona de los santos, que es el cielo. Y por los familiares de aquellos que pues han sufrido la pérdida de sus seres queridos, que Dios les bendiga y que tengan la fortaleza para reconocer, primero que todo, que Dios sana, Dios libera, y la salvación completa, la liberación total se encuentra cuando nosotros nos vamos a la presencia de Dios y dejamos que el Señor nos abrigue con su gran abrazo y nos diga: entren y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio de la eternidad. Yo quiero pues darle gracias a Dios también por estos 40 días, esta cuaresma que estamos viviendo, que es un tiempo de renovación espiritual. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Marcos, dice: preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor. ¿Y cómo vamos a preparar el camino del Señor? Pues escuchando lo que nos dice la santa palabra de Dios y la interpretación que recibimos de la iglesia instituida por Jesús, que es la iglesia que conocemos como la una santa, católica y apostólica. Y para que esa misión que Jesús comenzó de liberarnos, de sanarnos, de apartarnos del camino del mal y de poco a poco llevarnos a su presencia en el cielo, pues Dios, Jesucristo, escogió a un hombre limitado, un hombre no muy versado en las Escrituras, un hombre que era pescador, un hombre que era del montón, un hombre que tal vez la mayoría de las personas religiosas de aquellos tiempos no daban nada por él. Su nombre era Simón Barjona. Sin embargo, el Señor lo mira y lo escoge. Como te mira a ti también y te escoge, para que lo sigas a Él. Y para que hagamos la diferencia en este mundo que por amor Dios nos ha dado. No para que nos quedemos con los brazos cruzados viendo novela o escuchando noticias que al fin y al cabo siembran más inquietudes y nos llenan de más veneno en la mente y en el corazón. Pero leyendo la Santa Biblia más a menudo, escuchando programas como este, yo les felicito a ustedes porque están tratando de estar en sintonía con Dios a través de su palabra. Y hay tantas cosas que podemos hacer
para hacer de este mundo lo mejor. ¿Se acuerdan de aquel cuentecito de aquel niño que el papá, que era un gran científico, le da a su hijo un mapa mundi? Y el niño tenía como 3 años, algo así, 4 años. Le da un mapa del mundo para que él lo una. Y el padre lo rompe en varios pedazos y se lo da al niño. Y para que lo dejara tranquilo, para que él pudiera trabajar. Y el papá sigue trabajando en sus cálculos y demás. Y de pronto el niño le dice, papi, ya lo hice, ya lo terminé, está todo bien. Aquí está el mapa del mundo. Y el niño, ¿qué sabía de cómo era el mapa del mundo? No tenía idea, era muy jovencito. Y dice el papá, ¿cómo lo hiciste, hijo? Dice, porque de la otra parte estaba la figura de un hombre. Y puse los pedazos de papel juntos para hacer la figura del hombre. Y cuando lo volteé, ahí estaba el mapa del mundo. Tal vez tú piensas que no puedes hacer mucho, pero de la mano de Dios podemos hacer la gran diferencia. Eso fue lo que hizo Jesús. Escogió a este hombre sencillo. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Le cambia el nombre y de Simón Barjona le pone el nombre de Pedro o Cefas, que quiere decir roca. Ese es uno de los ministerios que Jesús le da a Simón Barjona. Lo hace roca para que él, aferrado a la verdadera roca que es Jesucristo, la piedra angular, él pueda hacer que la iglesia sea una. Y ese es el propósito de Jesús, que todos podamos unirnos en la persona del Papa, quien representa a Jesucristo aquí en la tierra. Él es el vicario de Cristo aquí en la tierra. A mí me gusta mucho lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 22, versículos del 10 en adelante. Le da Dios a una persona en particular la mayordomía del palacio del rey David. Y dice, serás un padre para los habitantes de Jerusalén. Eso es lo que hace el Papa, ser papá, por eso le llaman Papa. La palabra Papa significa papá en italiano. Le da esa misión, ese ministerio, ese servicio. Dice, y para la familia de Judá, pondré en tus manos la llave de la casa de David, la llave de la casa de David. ¿Y por qué? Dice, cuando abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Ese es el ministerio petrino, de poder perdonar los pecados en el nombre de Cristo Jesús, o de atarlos cuando no hay arrepentimiento de parte de la persona. Y el Papa, junto con los obispos, que son realmente los sucesores de los apóstoles de Jesús, tienen esa autoridad de atar o desatar. Y la llave es el símbolo del poder dado a ellos por el mismo Jesucristo. La otra cosa es que el Papa está llamado a apacentar las ovejas del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Jesús le hace la pregunta 3 veces a Pedro, él que lo había negado 3 veces. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas más que esto? Señor, te lo he dicho y te lo repito, te amo más que los demás hermanos míos, los demás discípulos tuyos, los demás apóstoles. Te amo más, apacienta mis ovejas. Se lo dice a Pedro particularmente. No se lo dice a los demás, se lo dice a Pedro. Apacienta mis ovejas. Y Pedro era débil, Pedro era un hombre muy impetuoso, tanto así que llegó un momento en la vida de Pedro que dice, ya voy a dejar de hacer lo que Jesús me pidió y voy a regresar a lo que era antes, voy a regresar a pescar en el mar de Galilea. Cuando Jesús le había pedido que dejara de pescar en el mar de Galilea y que se convirtiera en pescador de hombres. Un pago, ya no más, ya no sigo, ya no quiero seguir en este ministerio. Y sin embargo el Señor Jesús se aparece y le vuelve a preguntar, ¿me amas más que estos? No es fácil ser papa, ¿verdad? Vas a ser criticado por un montón de gente. Yo me acuerdo cuando el Papa Francisco comienza su ministerio petrino, es decir, como sucesor de Pedro, que le preguntan en el avión acerca de los homosexuales. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Quién soy yo para juzgar? ¡Pum! Una tremenda explosión. Entonces el Papa quiere decir que no se puede juzgar, que cada cual puede hacer lo que le da la gana. No, eso no es.
lo que él estaba tratando de decir, y desafortunadamente nuestro Papa, que yo amo muchísimo, pero que a veces me dan deseo de decir, di más, di más, di más, porque los medios de comunicación son terribles. Lo que él está diciendo es que solo Dios puede juzgar, y solo Dios puede juzgar. Nosotros debemos enseñar la verdad. Nosotros debemos llevar a las ovejas a la unidad con Jesucristo y la unidad los unos con los otros. Pero el único que puede juzgar, porque el único que conoce el corazón del ser humano es Dios. Y sin embargo lo tergiversaron todo y así por el estilo. La silla de Pedro, que es la fiesta que celebramos en estos días, es precisamente la autoridad que tiene el Papa, sucesor de Pedro, para apacentar las ovejas del Señor, para ser esa roca firme de unidad entre todos los fieles y para ayudarnos para que más y más podamos nosotros ver esas puertas del cielo abiertas con el poder de Jesucristo y un día entrar en su presencia y recibir la corona de los santos, que es el cielo. Oremos mucho por su santidad, el Papa Francisco, y sepamos que si Dios lo tiene ahí, es porque es voluntad de Dios de que esté. Oremos mucho para que el Señor lo use con gran poder y lo siga usando hasta el momento en que Dios así lo disponga. Tengo una gran noticia, hermanas y hermanos, y es que tenemos un libro nuevo que se titula Conozca más su fe católica, que hemos acabado de escribir prácticamente y que aparece en el catálogo religioso de WTN. Para más información de este libro que responde a 100 preguntas sobre la fe y que estoy seguro les va a ayudar en este tiempo de Cuaresma, por favor llamen al número 205-795-5814, 205-795-5814. Que el Señor les bendiga abundancia en este día y por siempre, los colme de su santa paz. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Llamen por favor al número 205-271-2924, 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos. Hasta pronto, hermano. Y ya estamos de regreso, benditos a Dios y gracias hermanas y hermanos por su sintonía. Les invitamos para que ustedes se hagan miembros de la página en Facebook de este servidor, el Padre Pedro Núñez, y todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. No es español porque aquí no se usa la tilde sobre la N, sino que es español. Facebook.com/EWTN Español, y ahí buscan Padre Pedro Núñez y ahí pues ya ustedes se pueden suscribir y con frecuencia enviaremos pues meditaciones y palabras que les ayuden, también información sobre el ministerio, lo que estamos haciendo, etcétera, y creo que les va a gustar bastante. Hermanos y hermanos, tenemos un correo electrónico, una carta de una persona que no voy a decir su nombre, pero dice así: le escribo desde Colombia, estoy pasando por una situación emocional complicada, me enamoré de mi sacerdote y él siente lo mismo por mí. Me siento mal porque no quiero hacerlo pecar, porque sé que su vocación es muy importante. Padre, ore por mí para no caer en el pecado. Ese hombre no te pertenece, hermana. Ese hombre está casado con Dios. Y si tú se lo quitas a Dios, pues vas a tener que dar cuenta de lo que estás haciendo. Hoy día tenemos una mentalidad tan poco sagrada, es decir, me gusta, pues me voy con esa persona y punto, sin tener en cuenta si es casado, si no es casado, si es sacerdote, si no es sacerdote. Esto no es un juego, por el amor de Dios. Cuando un sacerdote se entrega a Dios es para siempre, es como un matrimonio. En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la vida se termine aquí en este mundo y podamos entrar en la presencia de Dios para siempre. El tener relaciones con un sacerdote es un sacrilegio, es un pecado muy grave. Y el padre pues tiene que estar consciente de esa realidad también. Y desafortunadamente, tanto tú como el sacerdote, y el sacerdote tal vez además que tú, de lo que es moral y lo que no es moral, pues han sido instrumentos del mismo Satanás. Y tienen que tener mucho cuidado.
no solamente por ustedes y por el alma de ustedes y por el futuro, la eternidad de ustedes, pero también por desafortunadamente, el escándalo que ustedes pueden causar en la iglesia de Jesucristo. Basta ya de seguir hiriendo la iglesia del Señor Jesús, basta ya de seguir haciendo cosas que están en contra de la voluntad de Dios y comencemos de verdad a poner en práctica el mandamiento más importante que Jesús nos ha dejado, que es el amor. Pero no un amor prostituido, no un amor del mundo, sino que un amor de acuerdo a la santa voluntad de Jesús, que es amor. Algo que pensar, ahí sí cuenta con nuestras oraciones, para que te apartes de Él y te apartes y cortes de raíz esa relación con Él y no lo vuelvas a ver. Si de verdad tú quieres salvar el alma de esa persona de quien tú estás enamorada, apártate y apártate para siempre. En estos momentos un correo electrónico, adelante por favor. Padre Pedro, en mi parroquia se ha venido practicando que en el momento de la comunión, aún aquellas personas que no pueden comulgar, se acerquen al sacerdote para recibir la bendición. Nuestro nuevo párroco ha eliminado esta práctica aduciendo que al final de la misa todos reciben la bendición. Eso me ha puesto muy triste, pues siento que no es lo mismo. ¿Es eso correcto? Arturo. Arturo, que Dios te bendiga. Primero que todo, pues muchísimas gracias por confiar en nosotros y por hacernos esa pregunta. El sacerdote está en lo correcto. El sacerdote está en lo correcto, es decir, cuando se imparte la bendición final, pues ahí es el mismo Señor quien está reafirmando la herencia que ya hemos recibido. En el Antiguo Testamento se daba la bendición, el papá daba la bendición a su hijo y con la bendición estaba dando la herencia a su hijo. Lo estaba haciendo no solamente heredero de todo lo que él tenía, pero estaba siendo dueño de todo lo que él tenía. El Señor, al darnos la bendición a través del sacerdote, está reafirmando que somos dueños, realmente somos herederos del cielo. El cielo nos pertenece, no por mérito propio, sino porque Jesús lo ganó para ti y para mí en la cruz, en el Calvario. La otra cosa que es importante, Ernesto, es que estemos conscientes de que una bendición o una oración nunca va a suplir el recibir a Cristo Jesús en la Eucaristía. Nunca va a suplir. La pregunta entonces es, ¿por qué las personas que no están recibiendo al Señor en la Eucaristía, por qué no buscan la forma de recibirlo? ¿Cuál es el problema? Tal vez estoy en pecado mortal, pues a confesarnos antes de ir a recibir la Santa Comunión. Si no estoy bien con el Señor porque tengo algún problema en mi matrimonio, lo que sea, pues hablar con el sacerdote. Es decir, si yo tengo un cáncer, si yo tengo un problema serio de enfermedad en mi vida, yo voy a tratar de buscar la solución médica, ¿no es cierto? Si yo tengo un problema espiritual, yo tengo que hacer lo mismo. Yo no puedo quedar con los brazos cruzados y simplemente ir a recibir una bendición, que es muy importante, o a recibir una oración, que es muy importante, a la hora de la comunión, cuando realmente lo que quiere el Señor es que yo reciba su cuerpo y reciba su sangre en la Santa Eucaristía. Y dice la palabra de Dios, y dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 53, en verdad yo les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida, no tienen vida. Entonces, no es como que un parche que yo estoy poniendo a un problema que existe en mi relación con el Señor. Yo tengo que buscar la solución del problema. Ahora, por otra parte, yo creo que lo que tú estás diciendo tiene mucha validez, tiene mucha razón. Es decir, si yo no puedo recibir al Señor Jesús por X motivo en el presente, aunque estoy trabajando para así poderlo recibir en un futuro cercano, pues qué bonito que yo pueda acercarme al sacerdote o a uno de los ministros extraordinarios de la Santa Eucaristía y pedir una pequeña oración. Una pequeña oración. Y eso lo puede hacer cualquier persona, ¿verdad? Que el Señor te ilumine, que el Señor te cuide y que pronto puedas recibirle en la Santa Comunión. Sencillo como eso. Así que si tú tienes algún problema con eso o algunos de los feligreses, vaya a hablar con el sacerdote, dialoguen con él. Hablando la gente se entiende. Así que ese es mi consejo, que el Señor te bendiga y que así lo pueden hacer en estos momentos. Otro correo electrónico, adelante con su pregunta, por favor. Padre Pedro, ¿cuál es el significado de que el velo del templo se haya rasgado por la mitad a la muerte de Jesús, tal como lo describe el Evangelio? Omar, Asunción, Paraguay.
Omar, muy interesante tu pregunta. El velo realmente era lo que cubría la parte más santa del templo, lo que conocemos como el Santo Santorum. Y es el lugar donde el sacerdote entraba una vez al año para ofrecer incienso a Dios. Se pensaba, se creía que en ese lugar en particular era donde se encontraba Dios. Cuando Jesús muere, nos dice la palabra de Dios, el velo del templo se rasga en dos. Se rasga en dos. ¿Qué significado tiene eso? Pues, de acuerdo a los biblistas, hay diferentes significados. Uno de ellos es para delinear, para aclarar, para oficializar la diferencia entre el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la Antigua Alianza de Dios con su pueblo y el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, la Nueva Alianza de Dios con su pueblo. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Dios hace esa alianza comenzando con Abraham, pero en Jesucristo Dios hace esa alianza y es perpetua. Dios Padre es para Jesús y Jesús representándonos a todos nosotros, a la humanidad completa, hasta el fin de los tiempos, se entrega al Padre por amor, se rinde al Padre por amor. Esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La alianza del Antiguo Pacto y la alianza del Nuevo Pacto. También significa, pues por supuesto, que ya Dios no está solamente en el Santo Santorum, es decir, en ese lugar sagrado, más sagrado que todos los demás, en el templo, sino que al rascarse el velo del templo, es como significando que Dios sale del templo, sale del templo. ¿Y a dónde sale? Pues a todos aquellos que somos bautizados en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios nos dice que al ser bautizados hemos sido convertidos en templos del Espíritu Santo. Somos templos de Dios. Somos templos de Dios. Una cosa interesante en el caso, por ejemplo, de Juan y Pedro que van al templo a las 3 de la tarde a orar, y eso se encuentra en los Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículos del 1 al 10, nos dice la palabra de Dios que ven a un tullido, un inválido, un hombre incapaz de caminar, y su enfermedad era de nacimiento. Y dice la palabra de Dios que Pedro y Juan se le acercan. Están revestidos de Dios. Habían experimentado el poder del amor de Dios el día de Pentecostés. Estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Eran templos de Dios, tabernáculos vivos de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que Pedro, mirando al paralítico junto con Juan, le dice: oro ni plata tengo. Oro ni plata tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y camina. Y nos dice la palabra de Dios que aquel hombre que toda la vida había estado tullido, inválido en el suelo, toma la mano de Pedro y poco a poco se levanta y comienza una vida nueva. Dios sale del templo, entra en nosotros, Dios se queda en el templo, por supuesto, porque esa es la casa por excelencia de Dios, pero también tu templo y mi templo, tu casa y mi casa, tu cuerpo y mi cuerpo. Que Dios muere en nosotros y a través de nosotros siga haciendo sus obras de amor en el mundo entero, comenzando con aquellos más cerca a nuestras vidas. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, alguna vez oí decir que las lenguas mencionadas en la primera carta de Corintios, capítulo 14, donde el Espíritu Santo, son diferentes de las que experimentaron los apóstoles en Pentecostés, narrada en Hechos 2. ¿Me podría confirmar si esto es cierto? Ángel Duarte, Bogotá, Colombia. Ángel, gracias por tu pregunta. Y yo pienso que sí, y creo que este es el pensar de la iglesia también. Es decir, son dos tipos de lenguas que Dios da como don o como regalo a estas personas que son parte de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente. Si vamos a los Hechos de los Apóstoles, y si tú tienes tu Biblia, yo te invito para que la abras a Hechos capítulo 2, versículos del 8 en adelante. Es la experiencia del Pentecostés, cuando los discípulos que estaban en el cenáculo, los apóstoles y los discípulos de Jesús que estaban junto con ellos, y María Santísima, por supuesto, reciben poder de lo alto. Y nos dice la palabra de Dios que quedan llenos del Espíritu Santo.
María ya estaba llena del Espíritu Santo, pero los demás se llenan del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, versículo 8 en adelante, cada uno de nosotros, esto es alguien que está hablando, le oímos en nuestra propia lengua. Comienzan a hablar de esto, de lo que están haciendo los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús. Están hablando en diferentes lenguas. Y fíjense qué interesante, dice, entre nosotros hay pardos, hay medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frígida, Panfilia, Egipto, de la parte de Libia, que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses, árabes, y todos les oímos hablar nuestra propia lengua acerca de las maravillas de Dios. Ellos podían comunicarse. Dios les dio don de lengua, pero para que se pudieran comunicar en diferentes idiomas, y todo el mundo que la escuchaba podía entender lo que estaban diciendo. Esa es una parte del don de lenguas. Ese es un don de lengua específico para esos momentos, para ese tiempo. Hay otro don de lengua que Dios da y es diferente. Y este don de lenguas más bien es como una especie de alabanza, de oración a Dios. Es una bulla porque a veces no tenemos palabras, no hay formas audibles de expresar lo que sentimos en el corazón y lo que le queremos decir a Dios, y a través de estas bullas, pues nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y hablamos en lenguas, según dice San Pablo. Y dice San Pablo, sin embargo, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 18, y esta es la otra parte del don de lenguas, que no tiene que ver nada con hablar en diferentes idiomas, sino que comunicarse más bien con Dios. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero cuando me encuentro en la asamblea, prefiero decir 5 palabras mías que sean entendidas y ayuden a los demás, antes que 10,000 palabras en lenguas. Porque cuando nosotros hablamos en lenguas, son de nuevo bullas, son sonidos que en alguna forma pues expresan lo que sentimos por dentro, pero no necesariamente las personas que están a nuestro alrededor las entienden, a no ser que Dios dé la capacidad para que así sea. Alguien preguntaba si las respuestas yo las tengo en teleprompter o si tenemos los pasajes bíblicos. No, ni una ni otra, pues eso viene de lo que estudiamos, lo que compartimos, lo que aprendemos, y todo sea para mayor gloria de Dios. En estos momentos es un correo electrónico, así que adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, ¿de quién habla San Pablo en la 2 de Corintios 12, del 2 al 4, cuando dice: conozco a un discípulo de Cristo que hace 14 años, no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo? Y sé que este hombre, no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre es incapaz de repetir. Espero su respuesta. Miguel, de El Salvador. Muchísimas gracias, Miguel. Y vamos a la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, como bien tú has especificado. Esa persona de quien habla San Pablo es el mismo. San Pablo tiene una vida muy activa. Después de su conversión, él se da cuenta que él tiene que evangelizar al mundo. Él se da cuenta que el mundo necesita de Cristo Jesús. Él se da cuenta que el mundo se está hundiendo, está pereciendo por falta de conocimiento de ese que es el amor de los amores, que es el único que puede limpiarnos, sanarnos, restaurarnos, liberarnos, salvarnos, que es Cristo Jesús el Señor. Y San Pablo pasa toda su vida, hasta el último suspiro de su existencia, proclamando las maravillas de ese que le sacó de las tinieblas, de la oscuridad más terrible, y lo llevó a la luz admirable de Dios, que es Jesucristo. Y San Pablo dice, fíjense, si vamos al capítulo 7, vamos al versículo 6, capítulo 12 de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, dice: siquiera gloriarme no sería locura. Él está hablando del mismo, ¿verdad? Pues diría la verdad, pero me abstendré para que nadie se forme de mí una idea superior de lo que ve o de lo que oye decir. Y precisamente para que no me pusiera orgulloso, después de tan extraordinarias revelaciones, San Pablo está hablando de sí mismo, ¿verdad?
Me fue clavado en la carne un aguijón. ¿Cuál fue ese aguijón, esa espina? Muchos teólogos han tratado de discernir, de averiguar, de llegar a conclusiones, pero nadie sabe. Lo importante es que se le clavó un aguijón en el costado, verdadero delegado de Satanás, cuyas bofetadas me guardan de todo orgullo. San Pablo tuvo una relación tan íntima con el Señor a través de estas visiones que fue increíble, pero para que se mantuviera calmito y humilde, pues se le clavó ese aguijón en el costado, es decir, tenía esa situación que enfrentar. 3 veces le rogué al Señor que alejara de mí ese aguijón, pero me dijo, te basta mi gracia. Es decir, te basta mi fuerza, mi presencia, mi vida en ti para vencer. Por lo tanto, dice, con mucho gusto, pues, me gloriaré en mis debilidades para que me cubra la fortaleza de Cristo. Por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo. Enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias. Pues cuando me siento débil, sé que realmente soy fuerte. ¿Y fuerte en quién? En Cristo Jesús el Señor. En estos momentos, un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, mi abuelita, que ya es de la tercera edad, siempre va a recibir la comunión y dice que ya no tiene que confesarse. Me pregunto, ¿qué tan cierto es esto o no? Janio. Janio, muchísimas gracias y me imagino tú seas un niño, seas un jovencito, ¿verdad? La palabra de Dios, si tú tienes tu Biblia, y esto con todo respeto a tu abuelita, pero tenemos que hablar con la verdad, porque somos hijos de la verdad, ¿no es cierto? En la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice el apóstol, y esto es inspirado por Dios, esto es palabra de Dios, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Jesús, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Yo creo que más claro, ni el agua, ¿no es cierto? ¿Qué hacer con tu abuelita? Pues enseñarle ese pasaje, ¿sí? Y a ver qué es lo que te responde. Si no, pues hablar con un sacerdote de tu confianza para que tal vez un día venga a tu casa y para que ayude a tu abuelita a ponerse en paz con Dios a través del sacramento de la reconciliación o la confesión. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Hola, padre. ¿Qué significa el vaso con agua que muchas personas colocan sobre un ataúd o sobre el altar cuando alguien fallece? He visto que algunas familias lo colocan durante los 9 días o hasta los 40 días. ¿Podría usted explicarme? Espero su respuesta, que Dios le siga dando mucha sabiduría y lo siga bendiciendo. Clary, de Guatemala. Clary, eso nada tiene que ver con la iglesia, eso nada tiene que ver con la Santa Biblia, eso nada tiene que ver con el cristianismo, en absoluto. Yo imagino que deben ser creencias paganas o creencias supersticiosas que están en alguna forma pues ligadas o mezcladas con el paganismo, pero nada tiene que ver ni con la Iglesia Católica y nada tiene que ver con las enseñanzas de la Iglesia de la Santa Biblia. Sabemos, sí, que en las creencias paganas y en las creencias de otras religiones no cristianas, se emplean pues diversos medios para en alguna forma complacer a los espíritus. Ellos piensan que se pueden comunicar con los espíritus. Para nosotros eso es una abominación ante los ojos de Dios y la palabra de Dios bien lo aclara en Deuteronomio capítulo 18 versículo 10 en adelante. Pero lo que ellos creen es que ponen agua o ponen comida o ponen bebida alcohólica y los espíritus vienen a chupar o a alimentarse de la esencia de esos de esas comidas que se les presentan. Pues eso está en contra realmente, de nuevo, de lo que enseña la Santa Biblia y está en contra pues de lo que enseña la Iglesia Católica.
Así que si tú ves algo así, pues háblale a esas personas y dile que lo importante no es poner un vaso de agua para que estas almas puedan recibir algún tipo de alimento, que el único alimento que ellos necesitan es a Cristo Jesús. Y lo que nosotros necesitamos es orar por ellos, por si están en el purgatorio, para que puedan entrar en la presencia de Dios y recibir de las manos del Señor la corona de los santos, que es el cielo. Regresamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesús, el amor de los amores, gloria al Señor que nos muestra su divino corazón para que nosotros lo podamos amar con la misma intensidad, con el mismo poder, con la misma fuerza con que Él nos ama a cada uno de nosotros. Tenemos en estos momentos una llamada de Esperanza de New Jersey. Esperanza, ¿me escuchas? Sí, le escucho, Padre. Buenas tardes, que Dios lo bendiga. Igualmente, Esperanza, bienvenida y adelante, por favor. Sí, mi pregunta es, Padre, yo rezo el rosario y me gusta rezarlo de corazón. Entonces yo siempre le he preguntado a Jesús que me explique pues los misterios de la lectura de cada decena. Amén. Y cuando se trataba la resurrección le pregunté que María Magdalena, Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido al Padre. Y a Santo Tomás le dice que meta sus dedos en sus llagas. Y a los discípulos de Emaús les explica la Escritura. Sí. Entonces yo pensé, y quiero que me aclare para no estar equivocada, que María Magdalena representa las personas en pecado mortal que no pueden recibir a Jesús, y Santo Tomás representa las personas que se han confesado pero no reciben con mucho amor a Jesús, porque realmente Jesús está, su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Y los discípulos de Emaús, que les explica las Escrituras, son realmente aquellos que tienen sed y necesidad del amor de Dios, y Dios les habla en su corazón. Y entonces yo quiero que me explique si no estoy equivocada, porque eso es mi pregunta. Qué interesante, Esperanza. Qué interesante. Muchísimas gracias, Esperanza, y qué bueno que rezas el Santo Rosario. Muchas personas hablan del Santo Rosario como la misa en seco, es decir, cuando no podemos ir a misa, pues rezar el Santo Rosario y pedirle a nuestra Santísima Madre que nos dé el amor que ella tiene por Jesús para que podamos amarlo con la misma intensidad con que ella le ama. Cuando hablamos de la situación de Jesús que se aparece a María Magdalena, lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. En el versículo 16 en adelante, cuando Jesús le dice a María Magdalena, la llama por su nombre, le dice María, ella se dio vuelta y le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre. Es decir, María Magdalena, y esa es la tendencia de muchos cristianos, de muchos católicos, de agarrar a Dios, como que de acaparar a Dios. Dios es mío, y cuando yo quiero algo de Dios y yo le pido a Dios y Dios no me lo concede, entonces estamos en problemas, como si Dios fuera mi propiedad, como si al fin y al cabo yo fuera el Señor, el amo de Dios, y Dios fuera mi siervo. Es todo lo opuesto. Es decir, nadie tiene control de Dios. Dios no se puede controlar. Dios no lo puedes sujetar. Dios no lo puedes tener para ti y acapararlo para ti. Jesús le está diciendo, suéltame. Es decir, Jesús le está hablando a María Magdalena, que estuvo muy cerca de Jesús, pero María Magdalena tiene que comprender que Jesús no es de María Magdalena solamente, no es exclusivo de María Magdalena solamente, Jesús es del mundo entero y hasta las últimas generaciones. Cuando Jesús va donde Tomás, Jesús quiere que nosotros creamos. Jesús quiere que nosotros tengamos fe. Y Jesús siempre se va a poner a nuestro nivel para que nosotros podamos entender a Dios, que es totalmente diferente a nosotros. Es como, qué sé yo, un microbio tratando de entender la mente de un ser humano, mucho más todavía en referencia a Dios. Pero lo que Jesús quiere es que Tomás tenga fe, y que Tomás cambie su actitud necia de tener que ver para creer,
y que pueda decir, aunque no vea nada, aunque no sienta nada, aunque no experimente nada, yo voy a creer lo que Dios me dice. Yo voy a creer lo que Dios ha revelado. Yo voy a creer en Dios. Y por eso es que Jesús va donde Tomás y le dice, toca, ven, acércate. No lo está retando, sino que está tratando de reafirmar su fe. Y le dice después, feliz tú, porque viendo creíste, pero felices aquellos que sin ver creen. En el caso de los discípulos de Emaús, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Reafirmando lo que Jesús habla en el Evangelio según San Juan capítulo 6, en que Él dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y Jesús se queda con ellos, ¿para qué? Para compartir la Eucaristía con ellos. Y dice la palabra de Dios que ellos lo reconocen en el partir del pan. Evangelio según San Lucas capítulo 24. Y se llenan de tanto gozo sabiendo que Jesús no está muerto, que Jesús está vivo, que Jesús ha resucitado, que vuelven a Jerusalén para compartir la buena nueva con los discípulos de Jesús y después con el mundo entero. Vamos en estos momentos a un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera que me responda algo que me inquieta. ¿El demonio es capaz de leer nuestros pensamientos? Gracias y espero su respuesta. Ever Choi. Ever, no tienes que preocuparte. De acuerdo con la Biblia, de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia, el demonio no tiene ese poder. Si el demonio tuviera ese poder, pues la iglesia hubiera dado esa enseñanza, basada en la Biblia, por supuesto, pero no hay enseñanza, por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión de que el demonio no tiene ese poder. El demonio tiene cierto poder, pero de acuerdo al poder que Dios le da. Si tú lees el libro de Job, capítulo 1, tú te das cuenta de que es Dios quien le da cierto poder a Satanás para que Satanás nos ponga en la disyuntiva entre el bien y el mal, porque al fin y al cabo tenemos libre albedrío, tenemos voluntad propia, y Dios quiere que nosotros escojamos el bien, pero que nosotros tengamos la opción de escoger, que es muy importante. Lo que Satanás sí hace, y Satanás es muy astuto, él sabe nuestro patrón de vida. Él sabe las cosas que nos atraen, Él sabe los pecados que quisiéramos cometer. ¿Por qué? Porque Él nos conoce perfectamente bien. Él sabe lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. En el caso, por ejemplo, de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el libro de Génesis capítulo 3, versículos del 3 en adelante, vemos cómo Satanás comienza a tentar, ¿verdad? Y le dice a Eva y le dice a Adán también, si ustedes comen de este fruto que es prohibido por Dios, se les abrirán los ojos y ustedes serán como dioses. Y esa desafortunadamente es la mentalidad de la mayoría de los seres humanos hoy día, de querer ser como Dios. Es decir, yo no necesito de Dios para ser feliz, yo voy a buscar la felicidad a mi propio modo, de acuerdo a mis propias necesidades y de acuerdo a mi antojo. Y desafortunadamente, pues mordemos ese fruto prohibido que es la desobediencia a Dios al fin y al cabo, y hacemos lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros, sin importarnos lo que Dios quiere para nosotros, que al fin y al cabo es nuestro mejor bien y para nuestra propia felicidad. Porque acuérdate que si hay uno que te ama al extremo, que si hay uno que te ama sin condiciones y te ama para toda la eternidad, es Dios, es Jesucristo. Y por eso es que en este mes precisamente celebramos el corazón de Jesús, que está lleno de amor por ti, amor por mí. Y el Señor nos pide que le devolvamos ese amor amándolo a Él por encima de todo lo demás. Y nos dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Tendrán un solo Dios y ese Dios seré yo. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por tantas llamadas, tantas preguntas, tantos correos electrónicos. Vamos ahí, pasito, tum, poquito a poco, por ahí vamos en el nombre del Señor Jesús. Basilio Rueda Guzmán pide oración por su mamá Margarita, que el Señor le bendiga. Pregunta si se puede leer sobre New Age. Puedes leer sobre New Age si tu cimiento teológico, bíblico, está bien puesto, si estás consciente de lo que enseña la iglesia sobre New Age. Y ten cuidado porque a veces, desafortunadamente, yo conozco gente que han tenido un cimiento bien fuerte en las cosas de Dios y se han ido hacia el New Age. Kenia, Paulette Villalobos González dice, hola Padre, Dios me lo siga bendiciendo en abundancia. Soy una niña de Costa Rica y sus mensajes han llegado a mi hogar. Mis hermanos son libres y nuevos para Cristo. Bendito sea Dios. Le pido sus oraciones por ellos, Julio César y José Andrés, y por mis papás, Ken y Sara. Bendiciones, lo amo en Cristo. Pues muchísimas gracias. Gracias porque los niños también pues ven este programa y pues aprenden de él. Doy gracias a Dios. Verónica Maldonado de Álvarez dice, la frase ocúpate de mis cosas y yo me ocuparé de las tuyas
¿Quieres saber si es bíblica o no? No es bíblica. Lo que vamos a el Evangelio según San Lucas capítulo 5, y vemos cómo el Señor invita a sus discípulos, a sus nuevos discípulos, a que lo dejen todo y le sigan a Él. Y dice la palabra de Dios que dejan la barca a la orilla, dejan todo para seguir a Jesús. Jesús se va a ocupar de las cosas de sus nuevos discípulos y los discípulos en retorno van a ocuparse de las cosas del Señor. También Pato Surakowski de Argentina pregunta que cuándo voy a visitar ese hermoso país. Pues cuando me inviten, las invitaciones las aceptamos según las vamos recibiendo y vamos pues poniéndola en la agenda para los futuros tiempos si Dios nos da vida. Guadalupe Arellano en Galera dice, quiere saber la posición de la iglesia sobre la ligadura de las trompas. Mi problema es que el médico me dice que a consecuencia de un coágulo que tengo en la matriz, otro embarazo puede ser de alto riesgo. Soy católica práctica y no sé qué hacer. Guadalupe, la ligadura de las trompas no está de acuerdo con lo que la iglesia enseña, es decir, estamos en alguna forma convirtiéndonos nosotros en nuestro propio Dios y no estamos abiertos a la vida. Yo te aconsejo que vayas a hablar con un sacerdote que te pueda guiar. Hay métodos que la iglesia permite para que se utilicen y son métodos naturales y puedes utilizar uno de esos métodos que son bien eficaces y te van a ayudar muchísimo. También Dionisio Morales pregunta si la Biblia Reina Valera es recomendable. La Biblia Reina Valera pues es buena, pero le faltan 7 libros en el Antiguo Testamento. Es una Biblia protestante y por lo tanto no tiene esos libros que son importantísimos para nuestro conocimiento del Señor. Henry Paz pregunta si es malo tatuarse. Sí, porque de nuevo estamos mutilando el cuerpo que al fin y al cabo es templo del Espíritu Santo. Araón Romero es un niño y dice, ¿cómo no puede dejar de decir mentiras? Pues pregúntate con más frecuencia, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué diría Jesús? Y si tú eres discípulo de Jesús, entonces pues haz lo que Jesús haría en tu caso. Comentario, Dennis Williams Enrique dice, gracias Padre por sus enseñanzas que cada día nos fortalecen con la palabra que da vida y nos acerca más a Dios. Y es de un niño que dice que no se pierde ninguno de los programas que hacemos. Benditos a Dios y el tiempo vuela, hermanas y hermanos, y ya estamos al final del programa, pero quiero pedirle una vez más que oren por su santidad el Papa Francisco. Él tiene el peso del mundo sobre sus hombros, claro está, el Señor está con él, pero necesitamos unirnos en oración para que él pueda ser el guía que Dios quiere que sea en todo el sentido de la palabra. Así que se le considera el siervo de los siervos, es decir, es el que, pues en el nombre del Señor Jesús, sirve como Jesús, que vino a servir y no a ser servido. Hermanas y hermanos, tengo una gran noticia para ustedes. Como dije anteriormente, tenemos ese nuevo libro que yo estoy seguro va a ser de beneficio para todos y cada uno de ustedes. Conozca más su fe católica, que responde a 100 preguntas sobre la fe y que ya está a su disposición en el catálogo religioso de WTN. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 205-795-5814. 205-795-5814. También les pedimos que nos escriban con sus comentarios, sus preguntas. No se imaginan lo importante que son estos para nosotros para poder continuar estos programas. Por favor, diríjanse a padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Les invitamos para que cuando puedan nos apoyen con sus donativos, porque ustedes son los que hacen posible que este ministerio continúe. Y también sus oraciones definitivamente, porque cuando 2 más están reunidos en oración, el Señor Jesús promete estar entre nosotros. Que el Señor los bendiga en abundancia, los colme de su santa paz, y que de la mano de Cristo sigamos esta Santa Cuaresma hasta el domingo de resurrección, que vamos a experimentar todos juntos una cercanía a Jesús como nunca antes en nuestra existencia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Amén. Hasta el próximo miércoles. Dios mediante.